Gatito. Ya. La pregunta número 6 indica en qué tipo de transacción tendrá el efecto requerido sobre los componentes de la ecuación contable. Acuérdense esto de los hechos permutativos y modificativos. ¿Cuándo es un hecho permutativo y cuándo es un hecho modificativo? Cuando queremos aumentar un activo y aumentar un pasivo, ¿qué tipo de hecho sería eso? Sería un hecho permutativo, ¿ya? Un hecho permutativo. ¿Cuáles son los hechos permutativos? Está Natalia, ¿no? Está Natalia. ¿Cuáles serían los hechos permutativos, Natalia? ¿Se acuerda? ¿Cuáles son los hechos permutativos? Son aquellos que no hace o no causan variación en el patrimonio. Los hechos permutativos. Los hechos modificativos, al contrario, los hechos modificativos son aquellos que sí, por su nombre mismo, modifican, causan una variación de aumento o disminución en el patrimonio, en el saldo del patrimonio. Entonces, si nosotros vemos que, ¿cuáles serían los hechos que se dan, digamos? Al aumentar un activo y aumentar un pasivo, no causa una variación en el capital. Aquí, como en el ejemplo D, dice aumentar un activo y aumentar el capital, eso sí es un hecho modificativo. Si aumenta el activo y aumenta el pasivo, es un hecho permutativo. Si aumenta el pasivo y disminuye otro pasivo, es un hecho permutativo. Si disminuye un activo y disminuye un pasivo, es un hecho permutativo. Un ejemplo de esto. Cuando nosotros, a ver, en el primer caso, aumentar un activo y aumentar un pasivo, sería, por ejemplo, una compra al crédito. Una compra al crédito, por ejemplo. Ahí se está cumpliendo el primer caso, aumentar un activo y aumentar un pasivo. En primer lugar, ¿qué está ingresando en la empresa cuando estamos comprando mercadería? Está ingresando la mercadería, ¿no? Está ingresando la mercadería y hay una cuenta o un grupo en los activos que se llama bienes de cambio, ¿ya? Bienes de cambio. En ese grupo registramos todo lo que tiene que ver con la mercadería, el inventario, ¿no? Entonces, y está en el grupo del activo. Entonces nosotros ahí estamos aumentando el activo. Pero como lo estamos comprando al crédito, estamos aumentando, paralelamente estamos incrementando los pasivos también, ¿no? Estamos incrementando los pasivos. En el caso B, aumentar un pasivo y disminuir otro pasivo. Es el caso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una deuda, tenemos una cuenta por pagar, un ejemplo. ¿Y qué pasa? Tal vez el proveedor, el que nos ha proveído el producto, eh, por esas cuentas por pagar, dice, bueno, yo quiero asegurarme de que usted me va a cancelar ese dinero que me debe. ¿Por qué? Porque hicimos primero el trato con un compromiso verbal, ¿no? Entonces, el compromiso verbal corresponde a las cuentas por pagar. Pero ahora él quiere, para asegurarse, quiere que nosotros le firmemos un documento, ¿no? Entonces, por ese motivo, aquí estaríamos eh, cambiando esa deuda con un compromiso verbal por otra deuda con un documento de respaldo, ¿ya? Entonces ahí va a disminuir o puede cambiar, ¿no? Mi cuenta por pagar, disminuye mi pasivo y aumenta otro pasivo, nace otro pasivo por el cambio, ¿no? Por el cambio de, del compromiso verbal a un documento, ¿no? A un compromiso con un documento. Entonces, en ese caso también no estamos variando el capital, ya no estamos afectando el capital. ¿Y cómo podría ser en el caso C? ¿Cómo podría ser en el caso C? Disminuye un activo y disminuye un pasivo. A ver.
disminuye un activo y disminuye un pasivo. ¿Cómo podría ser en este caso? Cuando nosotros estamos pagando una deuda, ¿no? Cuando estamos pagando una deuda, estamos disminuyendo cualquier tipo de pasivo. Puede ser una cuenta por pagar, con compromiso verbal, o puede ser con un documento, ¿no? Lo estamos disminuyendo el pasivo, y también por lo que estamos pagando nos está saliendo dinero de nuestra cuenta, ¿no? Dinero en efectivo, ya sea dinero del banco, sea dinero de caja, entonces va a disminuir nuestro activo, ¿no? En el caso C. Y eso no afecta tampoco el capital. Y en el caso D, aumenta el activo y aumenta el capital. ¿Cómo podría ser en este caso? A ver. Una compra y venta. Sí, puede ser. Una venta. Una venta sería. Una venta, ¿por qué? Estamos comprando, perdón, estamos vendiendo, nos está ingresando efectivo en disponible, y por la venta, por la ganancia, está aumentando nuestro capital, ¿no? Tendría que ser en una venta, ¿ya? Entonces, eso es para que ustedes se den cuenta cuándo es un hecho permutativo, cuándo es un hecho modificativo, ¿no? Y ya, y vemos acá el ejemplo número 7. Elaborar la ecuación de balance de las siguientes empresas comerciales. Empresa, el gato SRL, activo 100.000, pasivo en interrogante y capital 50.000. La económica, interrogante del activo, pasivo, tenemos el dato y capital. Aquí tenemos que aplicar la ecuación contable. ¿Se acuerdan la ecuación contable cuál es? Activo es igual a... Ah, Activo, ¿qué es igual? pasivo más capital. Pasivo más capital. Entonces aquí, activo es igual a pasivo más capital. Lo que tenemos que aplicar acá simplemente es esta ecuación, ¿no? Tenemos que encontrar un valor. Si no tenemos un valor, tenemos que encontrarlo aplicando la ecuación. Hacemos el despeje de la variable que queremos encontrar y lo hacemos. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo. Los activos de la compañía Los Papachos alcanzan a bolivianos 534.000 y el aporte de sus socios equivale al 60% de los bienes y derechos. ¿A cuánto ascienden las deudas con terceros? Entonces aquí tenemos que analizar, ¿no? Tenemos que identificar cuál corresponde para los activos, cuál corresponde para los pasivos y cuál corresponde para para el capital, los aportes de los socios. El activo, aquí, ¿cuál sería? Sería el primero, ¿no? Los activos de la compañía de Los Papachos alcanzan a 534.000 bolivianos, ¿no? Y el aporte de los socios equivale al 60% de los bienes y derechos. Entonces, el aporte de los socios, ¿qué es? Es el capital, ¿no? Es el capital. Entonces, el capital, dice, es el 60% en relación al activo. Entonces, tenemos ahí activo, capital. Para sacar el capital, hacemos el desarrollo, ¿no? Para calcularlo. 534.000 por 6, el 60%, porque no, ahí nos dice el 60%. Eso lo sacamos y nos da este valor, 320.400. Y a una vez que ya tenemos Dicen, perdón, dígame. si es que ahí no habla en porcentaje, por ejemplo, dice, y el aporte de sus socios es equivalente a 10.000, por así decirlo. Ujú. Entonces, directamente ya hacemos como capital 10.000, ya no hacemos esa operación de los 534 por el 60%, digamos, ¿no ves? Claro, ya no es necesario, claro, porque ya les está dando el dato. O sea, ya, en otras palabras, así como aquí está arriba, ¿no? Ahí ya tenemos dos datos, ¿no? Y nos falta uno, entonces ya le estaría dando ahí, y le faltaría solamente un dato, ¿no? En este caso aquí le falta pasivo,
y en el segundo, la económica, le falta activo. Pero para este ejercicio tenemos que hacer este procedimiento, ¿no? Porque nos está indicando, ¿no? que hagamos. Claro, está bien lo que dice. Y luego en el pasivo ya tenemos que aplicar la fórmula, ¿no? Si activo es igual a pasivo más capital, ¿a qué es igual pasivo? Pasivo entonces sería igual. Lo mandamos este al otro lado, pero ¿con qué signo va a ir el capital? ¿Positivo o negativo? Negativo, ¿no? Lo vamos a mandar Negativo, Lice. negativo, ¿no? Entonces, capital, perdón, pasivo va a ser igual al activo menos el capital. Esa sería entonces la fórmula. 534.000 menos 320.400 nos da 213.600. Entonces, ese va a ser el valor del pasivo. Entonces, aquí en los otros ejercicios ya nos está dando las variables, entonces solamente tenemos que hacer el despeje nomás, ¿no? Tenemos que aplicar la fórmula, la ecuación y hacer el despeje, nada más. Luego, hasta aquí es la unidad 1 y 2, si no me equivoco. A ver, 1 y 2, sí. Entonces, ya estamos viendo acá la unidad 1 y 2. Luego, en la unidad 3, es un poco más teórico. Entonces, ahí tenemos que saber qué es el plan de cuenta, ¿no? ¿Qué es el plan de cuenta? El plan de cuenta es el listado debidamente clasificado, codificado y descriptivo de todas las cuentas que utilizará una empresa para el registro de sus operaciones. Entonces yo les había pasado un plan de cuenta, ¿no? Donde veíamos que estaba clasificado, estaba codificado y como también les había dado una parte práctica, ¿no? De un trabajo práctico donde estaba también la descripción. O sea, estábamos haciendo un manual de cuentas. El manual de cuentas se refiere cuando dice descriptivo, ¿no? O sea, ¿para qué se va a utilizar cada cuenta que nosotros estamos eh, detallando en la estructura de nuestro plan de cuentas, ¿no? Entonces, el descriptivo se refiere al manual de cuentas, ¿no? El uso que le vamos a dar a cada cuenta que estamos utilizando. Entonces, ¿qué es un plan de cuenta? El plan de cuenta es el listado debidamente clasificado, codificado y descriptivo de todas las cuentas que utilizará una empresa para el registro de sus transacciones. ¿Y qué es una cuenta? ¿Qué es una cuenta? Un plan de cuenta es diferente, ¿no? Este es el listado de todo el plan, de todas las cuentas. Pero una cuenta es el nombre o título que se le asigna a un grupo de operaciones o transacciones similares que se generan en la empresa o negocio con la finalidad de registrar de manera metódica y ordenada todas las transacciones. Entonces es el nombre que se le asigna a un grupo de operaciones o transacciones. Esto es lo más principal, ¿no? También hicimos un práctico sobre eso. ¿Se acuerdan que hicimos un práctico donde puse un grupo así de detalles o operaciones y ahí tenían que ustedes ponerle la cuenta, ¿no? Que corresponde, ¿no? Entonces, a Sí. eso, este es el concepto, ¿no? Que tenemos que aprender. ¿Cómo se clasifican las cuentas del activo? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta que tengan? Si no me están, tal vez no les estoy explicando muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? No, Lice. Ya. A ver, continuamos. ¿Cómo se clasifican las cuentas del activo? ¿Cómo se clasifican las cuentas del activo? En primer lugar, se clasifican en corriente y no corriente, ¿no? Son los grupos más grandes. El grupo corriente y no corriente. ¿Cuáles son el corriente? Son todas aquellas que tienen movimiento dentro de un periodo, de un año, ¿no? De un año. Y no corrientes son aquellas que tienen movimiento mayor a un año. Mayor a un año. Y luego dice, luego se subdividen en el corriente, se subdividen
de lo más líquido a lo menos líquido. Tenemos disponible, que son los activos más líquidos, porque es dinero. Exigible, que sería por las ventas al crédito, por ejemplo, ¿ya? Entonces eso tiene en relación al disponible, podemos decir que es menos líquido. Luego tenemos las mercaderías. La mercadería, bienes de cambio, ¿ya? Todo lo que la empresa tiene para intercambiar, para vender. Diferido es todos los gastos. Esto lo hemos visto recién, ¿no? ¿Se acuerda de esto? Hemos avanzado la clase anterior. Diferido. Activo diferido son todos los pagos por anticipado, ¿ya? Son todos los pagos anticipados que por el transcurrir del tiempo se van convirtiendo en gastos reales, ¿ya? En el no corriente se subdividen se dividen en activos fijos o bienes de uso, los intangibles y las inversiones, ¿ya? Esos tres grupos, los principales, digamos, ¿no? Los principales, activos fijos, intangibles o inversiones. En el caso de los pasivos, se va a cortar el tiempo, nos volvemos a conectar por favor otra vez, voy a cortar el tiempo para que no se nos corte, nos volvemos a conectar.